el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Porque los judíos trataban de matarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez, queridos hermanos, compartiendo y meditando en la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué creen? Querían matar a Jesús por decir que era hijo de Dios, por decir la verdad. Los judíos le tenían rabia, molestia, pero yo estoy muy asombrado de Jesús. Yo estoy muy encantado con la actitud que él tenía. No les tenía miedo. Les pasaba de incógnito, les pasaba por al frente, les mostraba su vida, les predicaba y no les tenía miedo. Lo amenazaron de muerte para que se callara, para que se fuera, y ahí estaba Jesús. Por un lado los judíos con ganas de matarlo, y por otro lado la gente decía: náguara, ese no es Jesús, al que quieren matar. Y mire cómo camina tan libremente, y mire cómo anda tan libremente, y mire cómo lleva la vida. A veces la gente que grita, que zapatea, que habla, que es alzada, son pura bulla. Las personas que son muy problemáticas, muy altaneras, son pura bulla. Así estaban los judíos. Querían echarle mano a acabarlo y no lo tocaban, porque todavía no había llegado la hora. Eso sí, el día que le llegó la hora a Jesús, tuvo que entregar su vida y la entregó. No le tengamos miedo a las palabras, no le tengamos miedo al qué dirán y a las personas que vienen a asustarnos con palabras. El qué dirán, un león de paja que asusta a los niños. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende la falta contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir, como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos, y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos todos: el Señor no está lejos de sus fieles. Todos. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo
y lo libra de todas sus congojas. Todos. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Todos. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. Todos. El Señor no está lejos de sus fieles. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe y nos ilumine, diciendo todos: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Compartimos y meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 1 al 2, versículo 10, versículo 25 al 30. Jesús andaba de incógnito,
pero a nadie le tenía miedo. Miren, cuando yo era niño, yo me recuerdo que habían unas series o unas movies de superhéroes. Los superhéroes que habían, a uno le decían Robocop, el hombre de acero, o Superman, el hombre de acero. Eran superhéroes impresionantes, y cuando uno es niño cree todo lo que le dicen y cree todas esas. Ya le voy a decir por qué. Y yo escuchaba, y habían historietas, y habían libros, y habían muñequitos y todo aquello de esos superhéroes. Hoy día son otros superhéroes. La gente tiene que son nuevos, pues. De esos que tenían superpoderes, vencían a los malos, les ganaban. Bueno, pues. También habían series mexicanas, no de superhéroes, sino de hombres que tenían armas y tenían caballo y enfrentaban a los malos. Bueno, pues. También estaba la serie del Zorro, que era un superhéroe con bufanda, con sombrero, con capa, con espada. Y uno se quedaba sorprendido a ver todo eso y decía, nah, guará, esas personas sí pelean, esas personas sí luchan. Pero resulta que son todas puras mentiras. Ahí están escribiendo lo que ustedes miraban. Pues vamos a recordar un poquito. Algunos miraban unos, otros miraban otros, otros escuchaban de unos, otros. Yo recuerdo que por lo menos el Zorro lo pasaban en el televisor que había en mi casa. Estaba blanco y negro, por ahí el nombre uno, El Llanero Solitario. Estaba blanco y negro y uno miraba todo eso en blanco y negro. Hoy día es en color y todo eso. Y al fin de cuentas todo eso era pura mentira. Ahí está Batman, Robin Hood. Bueno, muchos de ustedes vieron estas series. Algunos no la vieron, pero ya les voy a decir por qué les digo. La Mujer Maravilla, uno miraba, Batichica, la Gatúbela, yo no sé qué, bueno. Y resulta que esos superhéroes se enfrentaban y no le tenían miedo a nada. Batman y Robin, dice otro por ahí. Resulta que ellos se enfrentaban a los malos y sacaban fuerza, yo no sé de dónde. Popeye el marino, que tenía fuerza, comía espinaca. Bueno, había mucha gente que miraba todo esto y decía, nah, guará, ¿qué fuerza tiene? Pero era algo inventado, eran historietas, eran fábulas y cuentos. En la vida de la televisión eran personas muy grandes, muy famosas, muy poderosas, pero en la vida real, seres humanos comunes y corrientes como nosotros. ¿Saben a quién yo he admirado toda mi vida? Era ficción. Uno se entretenía con eso, vivía eso, escuchaba. Pero ¿saben a quién yo he admirado toda mi vida? No a esas fantasías que pasaron. Yo he admirado toda mi vida a Jesucristo. Porque Jesucristo, siendo hombre y Dios verdadero, cuando vino al mundo, enfrentó sus problemas, enfrentó sus dificultades, enfrentó a los que le hacían el mal, a los que querían matarlo, y les decía de palabra las cosas que estaban de acuerdo con su mal comportamiento. Por ejemplo, usted puede leer todo el Evangelio de San Mateo capítulo 23 y léalo cuando pueda. San Mateo capítulo 23 son las maldiciones que Jesús le echa a los fariseos. Las 7 cosas que le dice: hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, mentirosos, fariseos. Bueno, les dice hasta del mal que se van a morir. Porque los fariseos, aunque eran muy respetados en el tiempo de Cristo y aunque tenían mucho poder y fuerza económica, se estaban portando mal, estaban haciendo las cosas mal. Y los fariseos se enfurecieron y dijeron: vamos a matar a Jesús. A los judíos les dijo: yo trabajo porque veo a mi padre trabajar, yo soy hijo de Dios, mi padre y yo somos uno. Y los judíos querían matar a Jesús porque se hacía uno con Dios, se hacía hijo de Dios.
Jesús se enfrentó a los sumos sacerdotes, inclusive a los soldados. Cuando lo tenían ya preso y el soldado le da una bofetada, aquel que dijo, cuando le den una bofetada, pon la otra mejilla, le dijo, si he fallado al hablar, dime en qué he fallado. Y si no, ¿por qué me pegas? Jesús ante los hombres no era ningún superhéroe. Un hombre común y corriente, un ser humano, 100% Dios, 100% hombre, pero que nos enseñó la fuerza, el valor y la confianza en Dios. Ojalá nosotros tuviéramos alguito así de poquitico de Jesús. Cuando Jesús es detenido y cuando se encuentra detenido Jesús, lo agarran, lo van a esposar, y uno de los que andaban con Jesús era guapetón, era gallito fino, pelearín, Pedro. Sacó la espada y le voló la oreja a uno para que soltaran al maestro. Y Jesús le dijo, no, de esa manera no, guarda la espada, guárdala, no voy a beber del cáliz de mi Padre. Y le enseñó a sus discípulos que la fuerza no está en un arma, que la fuerza no está en una espada, que la fuerza, el poder y la grandeza de un hombre está en la palabra, está en su vida acorde como Dios manda. Porque resulta que hoy día hay mucha gente guapetona, hay mucha gente alzada porque carga un arma de fuego, porque carga un arma blanca. Anda una gente muy fuerte y muy poderosa y se creen superhéroes y supermanes y super yo no sé qué, porque andan armados, porque andan protegidos no por Dios sino por un arma. Y hoy Jesús rompe los esquemas y nos enseña a nosotros el valor, la fortaleza de poder enfrentar los problemas que nosotros tenemos. Y hay muchos católicos que tristemente tienen armas en sus casas. Y me han preguntado, padre, ¿puedo cargar un arma? ¿Puedo defenderme con un arma? ¿Puedo tener un arma? ¿Para qué la tienen? ¿Para qué son las armas? ¿Para destruir? ¿Para qué se crearon las armas? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Miren lo que hizo el creador de la pólvora, ¿se acuerdan? El que creó la pólvora, ni sé cómo se llama, hizo la pólvora. Y después, para quitar la pólvora, porque era un arma de destrucción, se puso a hacer experimento y creó algo peor, la nitroglicerina. Y así se van creando las armas para que la gente se quedan grandes, poderosos y fuertes. Y Jesús nos enseña un evangelio de amor, un evangelio de perdón, pero también nos lo enseña con su palabra. Y ustedes van a escuchar el evangelio. Jesús no quería que lo mataran, pero tenía que morir, cuidó su vida. Y para que los judíos no lo mataran, se iba por un lado, se iba por el otro y trataba de no encontrarse con ellos para no generar líos y problemas. Pero el día que se los encontraba, el día que se los encontraba de frente a frente, les decía las cosas. El arma más grande que tenía Jesús, el poder más grande que tenía era en la palabra. Y por su palabra lo condenaban, y por su palabra lo juzgaban, y por su palabra lo señalaban. Nosotros no podemos ampararnos en un arma de fuego, no podemos ampararnos en dinero, no podemos ampararnos en que tenemos poder y fuerza. No. El cristiano debe confiar plenamente en Dios. El cristiano debe confiar plenamente en Cristo. Ni una hoja del árbol se muere si Dios no lo permite, y ustedes y yo nos vamos a morir el día que Dios nos lo tenga preparado. No andemos desconfiando de Dios, no andemos desconfiando del Señor. Los hijos del trueno y celote también les gustaba pelear. No, eso eran pelearines. Santiago y Juan, hijos del trueno. Judas, el celote, también, que venía de Canaán, eran guerreros. Y Jesús le enseñó a esos hombres, a esos 12, que no tenían que andar peleando. Y ustedes se van a dar cuenta cómo más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esos que antes eran pelealines y groseros y altaneros,
se pusieron a predicar y llevaron más palo que gata ladrona. Llevaron palo parejo por predicar y por evangelizar. Y palo literalmente, le daban con la vara, los castigaban y los azotaban. Y ellos salían contentos por sufrir azotes por Jesús. El cristiano debe cambiar su mentalidad. Ustedes y yo no somos ni guerreros, ni guerrilleros, ni pelearines, ni gallo de pelea, ni nada por el estilo. Ustedes y yo somos cristianos. Y los cristianos deben agachar la cabeza. Y los cristianos no están para estarse peleando, para estarse discutiendo y para estarse dando golpes y puñetazos, porque hay muchos que andan en esos caminos. Nosotros los cristianos no debemos hacer eso. Miren cómo lo enseña San Juan capítulo 7 versículo 1. Escuchen todos con atención. Oigan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Jesús estaba por Galilea. Galilea, a Jesús le decían el Galileo, el Nazareno. Era la tierra de Jesús. Tierra de gentiles, tierra de paganos. Tierra de gente que nadie podía creer que saliera por allá de Nazaret alguien bueno. Andaba por Galilea y no se metía a Judea porque los judíos trataban de matarlo. Los judíos no querían a Jesús con vida, lo consideraban un enemigo. Y fíjense que cuando a Jesús lo juzgan, lo condenan, cuando a Jesús lo señalan, lo meten preso, no lo meten preso ni por ladrón, ni por portarse mal, ni por violador, ni por asesino, ni por algo que merezca la muerte. A Jesús lo matan por hablar de Dios, por resucitar a Lázaro y por decir que es hijo de Dios y por decir que destruiría el templo y lo levantaría en 3 días. Los judíos querían quitarlo. Los judíos querían apartarlo. Cuando ustedes y yo somos cristianos, nos vamos a encontrar gente como los judíos, que nos odien, que nos detesten, a los que les caigamos gordito, a los que le caigamos mal. Miren, hoy día es una ofensa para la gente que usted se cargue una Biblia en la mano o aquí en el brazo. Hoy día la gente se molesta hasta porque usted se cargue una crucecita en el pecho. En estos días miraba a un video donde un muchacho por allá iba entrando a un centro comercial y la franela, la sudadera decía: Jesucristo nos salva, camino, verdad y vida, palabras semejantes acerca de Jesús, y ya no lo dejaban entrar. Hoy día a la gente le molesta inclusive que el sacerdote cargue el clergyman, que el sacerdote se vista de padre. Las personas andan rechazando y repudiando todo aquello que tenga que ver con Dios. Hasta de las escuelas se ha sacado la educación religiosa. Está prohibido que en las instituciones educativas, públicas o privadas, se hable de Dios y se hable de Cristo. ¿Les ha pasado? ¿Han conocido alguna? A Cristo buscaban la manera de matarlo, de acabarlo y de exterminarlo. Y si ustedes y yo decimos ser cristianos, también nos va a pasar lo mismo. Mire, uno como sacerdote, cuando se encuentra personas feas, personas bien odiosas, bien altaneras, y se las encuentra, son capaces de decirle a usted cosas feas. Los curas son como los amuros, los curas son como Satanás, los curas son el demonio, así de frente. Otro peor, que uno llega a algún lugar y no lo conocen y se están hablando de los curas, de la iglesia, del Papa, suma y sigue. Aquí entre nos, hay católicos que predican la palabra de Dios, que también andan persiguiendo al Papa, a los obispos y a los sacerdotes. Tenemos predicadores católicos, cristianos y predicadores y mismos sacerdotes que andan buscando la manera de destruir y de acabar a los cristianos con palabras, con gestos, buscando defectos, buscando fallas para hundir y acabar la iglesia. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? No lo digan, no lo digan. Hay algunos por ahí. A Cristo lo buscaban para matarlo.
Y Jesús no fue allá para que lo mataran. Llegado el momento, la hora de morir, fue a entregar su vida. Pero antes no. Oigan. Se acercaba ya la fiesta de los judíos. Había una fiesta de los judíos. Jesucristo era judío. Y a la fiesta de los judíos iban todos. Iban a sacrificar el cordero pascual. Era el paso del Señor. Recordaban la Pascua, el compartir. Todos iban. Los judíos tienen un carácter celebrativo. Miren, el otro día yo fui por allá para Israel y había un matrimonio y aquello era por todo lo alto. Cuando de repente suena un arma, de una ráfaga de un arma de fuego, y dice la guía, no se preocupen, eso es que hay un matrimonio y están celebrando por todo lo alto. Los judíos celebraban sus fiestas y todavía las celebran por todo lo alto. Hay un día en que inclusive cierran las puertas de la ciudad que uno va a peregrinar, cierran las puertas y todo es caminando. Los carros se trancan, todo se tranca, la ciudad se tranca y los peregrinos tienen que ir caminando. Y es muy difícil ese día ir a peregrinar, porque los judíos celebran su fiesta por lo alto. Y la fiesta se celebraba y todos iban a la fiesta. Y como se reunían todos, ahí se encontraban. Y Jesús no dejó de ir a la fiesta del Señor por miedo. Y de Jesús no dejó de ir a las cosas de Dios por miedo. Porque a veces nos atemorizan, o a veces nos asustan, o a veces nos meten miedo las personas, nos meten psicoterror. Si usted sigue leyendo la Biblia, va a terminar en bruto, va a terminar en loco, va a terminar en yo no sé qué. Y yo he conocido muchos locos que no leen la Biblia, y todavía no he conocido el primero que por leer la Biblia se vuelva loco. Si usted sigue yendo a la iglesia, allá en la iglesia le van a meter esto y le van a hacer esto y le van a hacer aquello, le meten psicoterror. Y hay mucha gente asustada y temerosa de las cosas de Dios que ni a la iglesia se acerca por un escándalo, por un problema, por una dificultad que haya sucedido. Y así hay gente hablachenta que habla mal de las cosas de Dios para afear la iglesia de Cristo. Había una fiesta de los judíos, oigan. Llamada de los campamentos. Llamada de los campamentos, escuchen. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta. Los amigos, los parientes, los que conocían a Jesús, llegaron a la fiesta. Llegó también él. Ay, Jesús también fue. Pero Jesús no fue, aquí estoy, crucifíqueme, máteme. No, miren. Pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Jesús fue a la fiesta, lo andaban buscando y llegó de incógnito, cubierto, para que no atentaran contra su vida, para que lo dejaran quieto. Jesús era una persona muy conocida. Jesús era una persona que había recorrido toda Judea, Jerusalén, había caminado. La gente, ustedes por ejemplo ven, el Domingo de Ramos, cómo fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. A pesar de lo que los judíos lo odiaban, a pesar que los judíos lo querían matar, a pesar de que un grupo de judíos le hablaban feo y andaban señalándolo y cogían piedras para tirarle y despeñarlo, había un grupo grande de judíos que amaban a Jesús, que habían recibido de él algún beneficio, algún milagro, alguna curación, habían escuchado su palabra y esas personas estaban con Jesús. La familia de Jesús llegó y Jesús llegó de incógnito para que nadie se diera cuenta. Entonces Jesús llegó también a la fiesta. Sin temor alguno, iba de incógnito. Y hago un paréntesis aquí. Nosotros los cristianos debemos siempre andar no faranduleando, no creyéndonos últimas pepsicolas del desierto. Siempre debemos ser humildes. La palabra incógnita representa la humildad de Jesús que llegó a Jerusalén, representa la sencillez. Aunque era conocido, aunque era amado por las personas, no fue alguien orgulloso. Llegó con bajo perfil, con humildad. Porque a veces nosotros, cuando nos dan un cargo, cuando nos dan una responsabilidad o cuando nos dan un compromiso, nos creemos la última pepsicola del desierto. Lo maximito, campo, anchura.
que va pasando la gordura. Ahí estoy yo. Yo soy el encargado de esto, yo soy el encargado. No, aprendamos de Jesús lo que se llama humildad. Aprendamos de Jesús lo que se llama sencillez. Jesús llegó a la celebración, a la fiesta, con bajo perfil, de forma incógnita, que nadie se diera cuenta. Escuchen. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Y la gente decía: náguara, todos los fariseos, los saduceos, los judíos se habían unido y habían confabulado porque iban a matar a Jesús. Y tanto habían regado el chisme que miraban a Jesús y decían: pero a este lo van a matar. Imagínese usted cómo se sentiría que a usted lo miraran y dijeran: a usted lo andan buscando, lo van a matar. O a usted lo andan buscando, lo van a meter preso. O a usted lo andan buscando porque por ahí se metió con gente mala y le van a hacer eso. ¿Qué hace usted? ¿No sale corriendo? ¿Qué hace usted? ¿No se va? ¿No busca salvar su vida? Y decía la gente cuando miraba a Jesús, le metía psicoterror, le metía miedo. Y este no es Jesús al que quieren matar. Oigan. Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. Miren, de esos superhéroes de los que empecé hablando, de esos que tienen superpoderes, que no sé qué, de todos esos me llama la atención Cristo. Me llama la atención y me gusta mucho cómo Jesucristo, aunque lo querían matar, hablaba con libertad, sin miedo. Eso sí significa tener guáramos. Eso sí significa tener valor. Eso sí significa tener los pies sobre la tierra. Estar convencidos, estar seguros y estar puestos en la mano de Dios, tanto que no le tenía miedo ni siquiera a la muerte. Jesús no era un cobarde. Jesús no era un miedoso. Jesús no era una persona que temía porque le quitaran la vida y hablaba con libertad aún sabiendo que le iban a matar. Nosotros debemos aprender que los cristianos debemos ver en Cristo nuestro modelo para seguir, nuestro ejemplo, nuestro patrón de conducta. Yo estoy seguro y convencido que aquí hay muchos padres bien cobardes que no son capaces de decirle a sus hijos que se comportan mal, que tienen mal comportamiento y que están haciendo las cosas mal y van directico al infierno por sus malas actitudes. Los padres son bien cobardes y se quedan callados y dejan que sus hijos hagan lo que quieran, por miedo de que el muchacho se vaya, por miedo de que el muchacho cometa una atrocidad, una locura. Hay padres bien cobardes que si siguieran el ejemplo de Cristo serían capaces de educar a sus hijos. Yo estoy seguro que hay esposas bien cobardes también, que le permiten mil y una cosas a sus esposos por miedo, por cobardía, y no son capaces de hablarle de Dios porque le tienen pánico. Yo no puedo dejar que mi esposo se ponga bravo, y si se va, ¿qué voy a hacer, padrecito? Y ahí están sometidas y angustiadas y atemorizadas porque no le corrigen los vicios a sus esposos. Y yo estoy seguro que también hay muchos esposos escuchando la palabra de Dios que son bien cobardes y no tienen valor ni guáramos como Jesús para decirles a sus esposas que también dejen los vicios, dejen la malcriadez, dejen la grosería y dejen de portarse mal. Y aquí también estoy seguro que hay muchos cristianos que tienen amigos, amigotes, que lo llevan al pecado, al vicio, y no son capaces de decirle que no. Que cada fin de semana te va a buscar y en vez de hablarle de Dios y en vez de cristianizar a esos sinvergüenzas que te están perdiendo, prefieres irte para que no hablen mal de ti, para que no hablen, te critiquen y para que te señalen. Nosotros los cristianos somos bien cobardes. Decimos seguir a Cristo, pero realmente tenemos mucho miedo. El judío era una persona de valor. El judío era una persona de decisión firme, de convicción. El judío no andaba titiriteando y tambaleando. Por un lado tenemos a los judíos que tomaron la determinación de matar a Jesús y así lo hicieron.
Y por otro lado tenemos a Jesús diciendo, voy a predicarles y voy a hablarles, yo soy el Hijo de Dios. Deja de estar diciendo que el Hijo de Dios te vamos a matar, no me importa, yo soy el Hijo de Dios, por la verdad vino al mundo. Y Jesús, con su fuerza, con su poder, con su gracia, estaba predicando. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros de valor para predicar la palabra de Dios? ¿Cuánto nos hace falta de valor a nosotros para llevar el mensaje? ¿Cuánto nos hace falta de valor para decirle al mal mal y al bien bien? ¿Cuánto nos hace falta de valor para decirle a la gente que está actuando mal, que tiene pecados, que tiene vicio? ¿Cuánto nos hace falta a nosotros de valor para lo que dice la palabra de Dios? Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, lánzalo y tíralo lejos. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, tírala, para poder tirar el mal, para poder tirar el pecado. Y la gente decía, ¿y no es este el que anda buscando para matar? Sí, ese era. Miren cómo camina con libertad y nadie le hace nada. Miren cómo habla y nadie le dice nada. Los judíos habían quedado en matarlo y Jesús había quedado en predicarles. Y ahí se encontraron. ¿Cómo la ve? ¿Tienes el valor de Cristo? ¿Tienes la fortaleza de Cristo? ¿O tienes el miedo de Pedro? ¿Tú eres uno de ellos? No, yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. ¿O tienes el miedo de los otros apóstoles? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Cuando agarraron a Cristo, paticas, ¿pa' qué te tengo? Por eso dice por allá San Juan capítulo 20, versículo 1. Estando las puertas cerradas, por allá Juan 20, 21, por ahí. Estando las puertas cerradas, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Los apóstoles sí estaban bien asustados. Los apóstoles sí estaban llenos de miedo. Jesús no. Jesús andaba con libertad. Si usted anda con la verdad, anda con la palabra de Dios, ¿por qué le da miedo? ¿Por qué te achantas? ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué te acongojas? Porque alguien te diga, viene el santurrón, viene el beato, ahí viene el que se da golpe de pecho, viene el que se lo pasa en la iglesia, ahí viene el curita, la monja, con ese cuchillo de cartón te cortan a ti. ¿Cómo será que nos tocara a nosotros entregar la vida como hacían los cristianos? Allá con Nerón, que los quemaban vivos, se los entregaban a los leones. No resistiríamos. Miren, y hago un paréntesis. Monseñor, el de Nicaragua, no recuerdo el nombre que agarraron hace un tiempo, ¿se acuerdan? Le dijeron, váyase de aquí desterrado, váyase. Y dijo, Monseñor, no, yo no me voy, aquí me quedo, preso entonces. ¿Y qué le hicieron? Lo detuvieron. Le dieron la oportunidad, Rolando. Le dieron la oportunidad. Dijo que no. Ahí se quedaba. Rolando Álvarez. Muy bien, gracias. Ahí se quedó. Nos hacen falta obispos como Rolando. Nos hacen falta sacerdotes como el del Salvador, que dio la vida, Monseñor Romero. Nos hace falta cristianos con Guáramo y con valor que defiendan la iglesia. Viene un evangélico y no somos capaces ni siquiera de predicarle. Viene un pagano, viene alguien a llevarnos a vicio y no somos capaces ni siquiera de predicarle. Viene, es más, sáquelo por su casa. Padres cobardes y madres cobardes que no le hablan a sus hijos. Personas, empleados cobardes que no le hablan a sus patrones de Dios. ¿Cómo la ven? ¿Conocen alguno? Escuchen lo que viene, oigan. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Y entonces la gente confundida decía, lo dejan hablar con libertad. Ahí está hablando con libertad. ¿Será que los jefes se convencieron que es el Mesías? Escuchen. Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Y entonces la misma gente que hablaba en voz alta despreciaba a Jesús y decía, pero nosotros sabemos quién es este no es el Mesías. Cuando el Mesías venga, entonces nosotros sabemos. Mire, uno de los ataques más grandes que Jesús tuvo de sus enemigos fueron las palabras, fueron las amenazas, fueron las sentencias que le dieron. Cuando Jesús estaba hablando por allá, predicando, y decían, ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su padre José, su madre María? ¿De dónde le viene esa sabiduría, esos milagros? ¿Qué? ¿No es hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? Por ahí en Marcos 6, 3.
La gente cuando hablaba de Jesús, sus amigos, sus personas familiares, sus cercanos, hablaban de Jesús con desprecio, no valoraban a Jesús, no tomaban en cuenta lo que era Jesús, hablaban despectivo, pero Jesús no le prestaba atención. Jesús no le prestaba atención al qué dirán. Jesús no le tenía miedo a lo que ellos dijeran. Y ustedes van a ver cómo se lanzaron contra él para acabarlo. Y no les tuvo miedo. Y ahí estuvo predicándoles y ahí estuvo hablándoles. Ahí estuvo hablándoles. Si ustedes y yo tuviéramos el valor que tenía Jesús, no le tuviéramos miedo ni siquiera a las palabras de la gente. No le tuviéramos miedo a lo que la gente dijera. El problema es que nosotros somos tan cobardes, que alguien viene con una palabra ofensiva, con una palabra dañina y la tomamos tan a pecho que ahí nos estamos muriendo. En la iglesia me dijeron hipócrita, en la iglesia me dijeron fariseo, en la iglesia me dijeron santurrón, es que se metió conmigo. Y ahí está la gente corriendo y yéndose de la iglesia. Hay gente muy delicada, que por un problemita así de chiquitico, por una palabrita, por una mala mirada, por un regaño, por un grito o por algo, se agarra y se va de la iglesia. Y dice, yo vine a la iglesia a buscar paz. ¿Qué cuento de paz? Usted fue a la iglesia a buscar a Cristo y Cristo nos enseña que lo crucificaron, que lo persiguieron, que lo señalaron, que lo apuntaron, que le escupieron, que lo maltrataron. Y en la iglesia encontrará a muchos verdugos que te darán la oportunidad de ser santo y usted no la ha aprovechado. Y en la vida encontrará a mucha gente que te va a humillar, que te va a maltratar, que te va a decir mil cosas y te van a ayudar a crecer en la santidad, pero usted no aprovecha la ocasión, porque le pegan en el ego, le pegan en el orgullo, y cuando a usted le pegan en el orgullo, usted se pone bien bravo, bien molesto, se cansa, se fatiga y agarra y se va. Hay muchos católicos delicaditos y hay muchos católicos de esta manera, que piensan que en las cosas de Dios todo es color de rosa y todo es bien bonito y todo es bien hermoso y nadie se va a meter con usted. Pues quédese en su casa quietico, porque en su casa hasta su marido y su esposa se mete con usted. Yo no sé dónde se irá a meter para que nadie se meta con usted, o para que nadie lo ofenda, o para que nadie le diga nada. ¿Cómo la ve? ¿Conocen algún delicadito? Pásenle el evangelio. Oigan, escuchen. Pero nosotros no sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó. ¿Cómo? Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó. Jesús, aunque lo iban a matar, aunque le iban a quitar la vida, y ya lo sabía, siguió enseñando en el templo. Y no tenía miedo de enseñar. Miren, a veces ustedes y yo por cobardía no enseñamos las cosas buenas a la gente. A veces usted y yo por miedo no enseñamos las cosas buenas a las personas. Y por eso estamos como estamos. Usted papá y usted mamá, al no enseñarle a sus hijos las cosas de Dios y las cosas buenas, cuando esos hijos suyos vayan a la escuela, allá le van a enseñar cosas buenas y cosas malas. Cuando vayan al colegio o a la universidad le van a enseñar cosas buenas y cosas malas. Si usted no fuma, ¿quién le enseñó a su hijo a fumar, pues? Si usted no toma, ¿quién le enseñó a su hijo a tomar? Si usted no usa la droga, ¿quién le enseñó a su hijo a fumar la droga? Si usted no roba, ¿quién le enseñó a su hijo a robar? ¿Quién le enseñó a su hijo a mentir? ¿Quién le enseñó a su hijo la brujería, la hechicería, la magia? ¿Quién le enseñó a su hijo la superstición? Si usted es católico, ¿quién le enseñó a su hijo a ser protestante? Si usted no le enseñó a sus hijos en la casa, en la familia, los valores cristianos, llegarán las malas amistades y les van a corromper las buenas costumbres. Si usted se queda callado y no le enseña las cosas de Dios a sus hijos, entonces, aunque estén cansados y fatigados, ellos irán a aprender en la calle las cosas malas y las van a aprender porque la calle y el mundo no perdona, y le van a enseñar porquerías y cochinadas y cosas malas, y esos niños lo van a aprender y usted va a decir, ¿y quién le enseñó eso a mi hijo? ¿Y por qué mi hijo fuma? ¿Y por qué mi hijo toma si él no era así? ¿Por qué baila pegado? Yo eso no le enseñé. Porque usted se quedó callado y no enseñó, por eso vino el demonio, metió la cizaña, ¿se acuerdan?
El sembrador sembró buena semilla en su campo. Mientras los obreros dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. Cuando creció el trigo, creció la cizaña, los obreros dijeron: maestro, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que nació la cizaña? Y dijo el hombre: el enemigo mío sembró la cizaña. ¿Quiere que la arranquemos? No la arranque. Déjela que crezca juntos. Y el día del juicio la vamos a arrancar. ¿Quién enseña las cosas malas a su familia? ¿Quién enseña las cosas malas en su hogar? ¿Quién enseña las cosas malas? ¿Quién permite que el mugre se siembre, que la cizaña se siembre? Cuando usted se queda callado, por miedo, por pánico, por susto, por pereza, por flojera, viene el enemigo y siembra las cosas malas. Jesús no tuvo miedo, y aunque lo perseguían de muerte, estaba enseñando en la sinagoga, en el templo. Le estaba enseñando a la gente. ¿Cómo la ve? Oigan, escuchen. Exclamó: con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Esa partecita, trataron entonces de capturarlo, de agarrarlo, de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano. Pero nadie le pudo echar mano. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús sabía que el miedo no cabía en él, que el pánico no cabía en él. De Jesús decían que no había llegado la hora. Un día agarraron piedras para apedrearlo. No había llegado la hora. Lo llevaron a un cerro para despeñarlo. Todavía no había llegado la hora. Ahí en el templo lo agarraron, lo iban a echar mano, pero no había llegado la hora. Eso sí, llegada la hora, lo agarraron, lo mataron, lo crucificaron y acabaron con Cristo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? A tener valor por las cosas de Dios, a tener valentía para las cosas de Dios. Yo quisiera ver a los católicos predicándole a los protestantes. A veces algunos se ponen bravos porque colocamos algún evangelio de enseñanza, de apologética, y dice: padre, deja a los protestantes quietos, no se meta con ellos, déjenlos quieticos. Ellos son buena gente, ellos hablan con uno, no le cobra. La doctrina que le meten en la cabeza no es cristiana, es diabólica. ¿Y me tengo que quedar callado? Y cualquier persona que llegue a decirme: padre, mire, no le hable a los borrachos, es que ellos son así, ellos nacieron así, no es culpa de ellos se torcieron ya, pero no les predique, padre, y me tengo que quedar callado. Y si llegan los drogómanos: padre, no predique sobre eso, mire que usted sabe que le puede ir mal por predicar, y me tengo que quedar callado. Y llegan los ladrones y entonces ¿qué voy a predicar yo? El sacerdote, el que predica, debe tener valor. El que predica debe confiar en Dios, debe rezar, debe pedirle a Dios, debe orar, confiar en Dios y tener valor para predicar. Aunque nos cueste la vida, aunque nos cuesten insultos, aunque nos cuesten malas miradas, aunque nos cueste mala palabra, nosotros estamos para llevar la palabra de Dios. Que este mensaje de Cristo nos enseña a nosotros a ser valientes. Que este mensaje de Cristo nos enseña a nosotros: si usted es papá, predíquele a sus hijos. Si usted es mamá, predíquele a sus hijas. Si usted es esposo, predíquele a su esposa. Y si usted está en una reunión familiar y está en una reunión con personas y viene de la familia, le da la oportunidad, agarra la Biblia y predíquele cuál es el problema. Y agarre y bendiga los alimentos y que Dios bendiga estos alimentos y démosle gracias a Dios y haga una oración. ¿Cuál es el problema? A veces los católicos somos tan cobardes, somos tan miedosos que no hacemos lo que hemos aprendido. En la iglesia facilito decir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la iglesia es facilito decir: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En la iglesia es facilito decir mil cosas. En la iglesia es facilito decir mil cosas. En la iglesia creo rapidito uno decir el yo confieso y cantar y aplaudir. Pero hágalo en su casa, hágalo en su trabajo, hágalo en su familia. Sea valiente, no sea cobarde. Necesitamos cristianos decididos que prediquemos la palabra de Dios con valentía, con entusiasmo, con mucho respeto y con mucha confianza en Dios. Que esta palabra de Dios nos fortalezca a no andar pensando en superhéroes que están llenos de superpoderes engañosos y mentirosos. Aprendamos a ver en Cristo
una persona que realmente llevaba la palabra con valentía, con valor y con entusiasmo, sin importar lo que le fueran a hacer. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. A todos los que estamos en vivo, vamos a darle un dedito para arriba y vamos a compartir este evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron el Padre José Gregorio Medina, Padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.